Bueno, entonces si les parece, siendo las 9:10 y tenemos 23 personas, menos nosotras, que están acá atentos a nuestra charla, vamos a empezar. Entonces, bueno, en primer lugar, buenas noches para todos los que nos están acompañando de toda América Latina, todos nuestros colegas. Estamos hablando del quinto conversatorio de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Como ustedes saben, en esta administración, la Red Latinoamericana de Genética Humana ha apostado mucho toda su fortaleza en relación a la capacitación y la difusión de los conocimientos en genética humana, así que estas actividades que nosotros llamamos de conversatorios, para nosotros son muy relevantes. Y en ese sentido, entonces, elegimos en este mes un tema que es una enfermedad rara, que muchos de ustedes conocen. No en vano la elegimos este mes, porque justamente el 7 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne, que de hecho los días mundiales sirven justamente para conversar del tema, para hacer ruido, para capacitar y para difundir los conocimientos más actuales en relación a los avances que hay en relación a esta enfermedad. Bueno, nosotros sabemos que es una enfermedad muscular, que es progresiva, que atiende o afecta básicamente al músculo estriado liso y el estriado, y más o menos habría en el mundo 1 cada 5.000 niños varones con esta enfermedad. Y en ese sentido nosotros le damos la bienvenida a las expertas de la región, argentinas, la doctora Flor Gilberto y la doctora Cecilia Montes, que nos van a ilustrar y nos van a instruir básicamente en este tema, en relación a las características clínicas, la epidemiología, la importancia del diagnóstico molecular y cómo podemos avanzar en relación al conocimiento y a las nuevas noticias que hay para las familias y los pacientes afectados de esta entidad. Así que empiezo presentando formalmente a la doctora Cecilia Montes. Ella es médica especialista en genética médica por la Sociedad Argentina de Genética y Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Ella es especialista en pediatría por la Universidad Nacional de Córdoba y también la Sociedad Argentina de Pediatría. Es jefe de la División de Genética Médica del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba y es docente universitario adjunta de la Cátedra de Genética Médica del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Así que la dejo a Cecilia, que nos va a hablar de enfermedad de Duchenne desde la clínica a lo molecular. La importancia del diagnóstico temprano. Cecilia, los micrófonos son todos tuyos. No te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Ah, ahora sí, perfecto. Bueno, ¿se ve bien la presentación? Muy bien, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar. Es un honor que me hayan invitado a participar. Fundamentalmente, yo soy una médica con una gran impronta pediátrica y les voy a comentar lo que yo aprendí en estos años de trabajar con pacientes con enfermedad de Duchenne. Les quiero mostrar mi país. Yo soy argentina, les presento mi provincia, que es la provincia de Córdoba, y les presento mi hospital, que es un hospital de tercer nivel de complejidad en pediatría, y es el hospital más grande del interior del país que hace pediatría. En Argentina no hay datos de cuántos enfermos hay con enfermedad de Duchenne, pero la Asociación de Pacientes dicen que hay 2.000 pacientes con Duchenne. Yo les voy a mostrar algunos de nuestros casos y a través de algunos de nuestros casos les voy a enseñar los aspectos clínicos que son importantes para que todos tengamos en cuenta. Antes de entrar de lleno en el concepto, en empezar a pensar en la enfermedad de Duchenne, tenemos que tener un concepto que es una distrofinopatía.
Estas distrofinopatías son enfermedades hereditarias por mutaciones en el gen DMD y que reconocen un mecanismo de herencia recesivo ligado al X. Es un espectro de enfermedades donde la enfermedad de Duchenne y Becker serían la punta del iceberg. Hay pacientes que tienen una distrofinopatía y que tienen una hipersecaemia sintomática, calambres con mioglobinuria, autismo y cardiomiopatía dilatada asociada a distrofinopatía. Todos ustedes saben que las distrofias musculares son un grupo heterogéneo de enfermedades musculares que en su mayoría son de origen genética. Están caracterizadas por una marcada debilidad, una pérdida de la fuerza muscular que es progresiva y que afecta fundamentalmente al músculo esquelético y al músculo cardíaco. La distrofia muscular de Duchenne es la primera causa de distrofia muscular en la infancia y es la forma más severa y grave de las distrofias musculares que padecen los niños. Tiene una frecuencia de 1 cada 3.000 o 1 cada 5.000 recién nacidos vivos y está causado por mutaciones en el gen DMD que codifica para la distrofina. Bueno, como todos ustedes saben, los genetistas hemos aprendido mucho a través de conocer las historias naturales de las enfermedades. Les voy a mostrar la historia natural de la enfermedad con mis pacientes. Esta enfermedad tiene 5 etapas en la historia natural de la enfermedad y voy a empezar con 2 pacientes de la fase presintomática que se evidencia entre los 0 y los 2 años. También les voy a mostrar los años en los diagnósticos y decirles que fue un camino que todos aprendimos, porque cuando empecé a atender pacientes con Duchenne, en mi hospital no se los trataba, se los derivaba a otra institución y el acceso al diagnóstico molecular era prácticamente nulo. Les presento un paciente que ingresa al hospital en el año 2004, que es un varón de 40 días de vida que es internado en una unidad de cuidados intermedios por un alto mayor, es decir, un evento que amenazaba su vida, producido por una apnea que había tenido una crisis de cianosis. No tenía ningún antecedente de importancia, no tenía antecedentes genealógicos de importancia, se descartaron virus respiratorios, se descartó patología cardiovascular, convulsiones y reflujo gastroesofágico, y en la escalada diagnóstica, el perfil metabólico mostró aumento de las enzimas hepáticas con una CPK muy elevada que se repitió. Se fue de alta a los 50 días con un diagnóstico presuntivo de enfermedad de Duchenne, que fue confirmada con una biopsia muscular después del año, ya que no se puede hacer biopsia muscular antes del año porque el músculo es inmaduro y no iba a ser informativo. En esos años conocimos la posibilidad de poder trabajar con la doctora Giliberto, que era un poco más joven, en el Hospital Nacional de Clínicas, y enviamos a la familia para que hiciera el estudio molecular que era disponible en esa época, que era una PCR múltiple, la cual fue negativa. El paciente evolucionó con un retraso en la adquisición del lenguaje y de la marcha, y el último control clínico fue a los 2 años. En conclusión, en esta etapa, este paciente nos mostró hipertonía, hipersecaemia y retraso del desarrollo psicomotor. Ahora les voy a presentar otro paciente que vino en el año 2020, derivado de Río Grande, que es una ciudad de Tierra del Fuego, a 3.000 kilómetros de nuestra localidad, que se trata de un varón de 8 meses de vida que es derivado de Río Grande por una hipotonía con una hipersecaemia. Como antecedentes tenía un déficit de succión, que es síntoma de hipotonía en el periodo neonatal, un fallo de crecimiento que se evidenció después del primer mes de vida, vómitos atribuidos a reflujo gastroesofágico y una hipersecaemia con un aumento del LDH y enzimas hepáticas elevadas. El ecocardiograma fue normal, la ecografía cerebral también fue normal y la interconsulta con enfermedades metabólicas fue normal y el dosaje de vitamina B12 también fue normal. En la genealogía era el primer y único hijo de una pareja no consanguínea, la madre con una hemiparesia atribuida a hipoxia perinatal y la madre manifiesta en esa consulta estar embarazada de pocas semanas de gestación. En el examen físico, el niño tiene un crecimiento entre percentilos 3 y 10 y tiene una presente hipotonía, no se destaba y una cifosis dorsal. Enviamos sangre al grupo de la doctora Giliberto para hacer un MLPA para Duchenne, el cual evidencia una deleción del exón 49 al 52 que genera un corrimiento del marco de lectura, por lo tanto hicimos diagnóstico de Duchenne. En este paciente de vuelta tenemos como síntomas marcadores el aumento de la CPK, las enzimas hepáticas, la hipotonía y el retraso de crecimiento y el retraso motor.
Se planteó si, como ya sabíamos que los pacientes pues, se benefician con el tratamiento con corticoides, sabemos que no se puede iniciar tratamiento con corticoides en edades tan tempranas y se debe iniciar en etapas más posteriores. Consultamos para esta afirmación que está escrita en los libros, le preguntamos al doctor Nascimento en Barcelona, que también aceptó nuestra propuesta para transmitirle a los padres, y este paciente se beneficiaría con alguna nueva terapia que podría ser, por ejemplo, una terapia génica que no está disponible en el país. Nació su hermano, que teóricamente no tiene síntomas, sus padres no accedieron a hacerles la CPK y tampoco se pudo avanzar en el estudio molecular de la madre y del hermano por la distancia donde viven. Ahora les voy a presentar la otra etapa de la enfermedad, que es la etapa de la enfermedad cuando la enfermedad está en un periodo ambulante inicial, si bien le voy a presentar un paciente mayor. Esta etapa ocurre entre los 2 y 3 años de vida. Este niño viene al hospital en el año 2012, derivado por la maestra para que gestionemos un certificado de discapacidad por déficit cognitivo. Él era el tercer hijo de una pareja no consanguínea, tenía 2 hermanos varones sanos y la madre refería a 2 hermanos varones con retraso mental. En el examen físico se evidenciaba una hipertrofia de las pantorrillas y una protusión lingual. Se pidió la CPK, que fue muy elevada, de 16.000 miligramos por decilitros en 2 oportunidades. El cariotipo fue normal y una técnica de FDR fue negativa. Acá les muestro la hipertrofia de las pantorrillas en esa consulta, donde pueden ver que estas pantorrillas eran hipertróficas. En esa época también era difícil acceder al diagnóstico molecular. Pudimos hacer un MLPA que se hizo en la Universidad Nacional de Cuyo, donde la doctora evidenció que había una alteración en la hibridación en el exón 23 y que no había deleción ni duplicación. Entonces debíamos tratar de secuenciar el gen 23, que se secuenció con un financiamiento de la Universidad Nacional de Cuyo, encontrándose una mutación codón de STOP, lo que abría esperanzas a este paciente con posibilidades de un tratamiento. Esta mutación también fue confirmada por la doctora Giliberto y está publicada en su serie de casos. Se hizo el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne y a los 5 años inició con tratamientos con corticoides con protocolo para Deflazacort. A los 10 años el paciente presentó una alteración en la cetometría nocturna, se lo equipó con un BiPAP atribuido a la hipertrofia de la lengua. En el año 2019 consiguió, el Estado argentino le otorga el tratamiento con el oligonucleótido antisentido Ataluren y comienza su tratamiento caminando 360 metros sin paradas ni caídas en 6 minutos. En la actualidad tiene 14 años, tiene debilidad muscular, camina 330 metros sin paradas ni caídas en 6 minutos, asiste al tercer año de la escuela secundaria, tiene trastornos conductuales y tiene alteraciones en el metabolismo del colesterol que están descritos por el uso de la Ataluren. Este paciente tiene un coeficiente intelectual limítrofe con un mayor compromiso del coeficiente de memoria operativa. Ahora nos salimos de esta etapa y entramos a la etapa de la etapa clásica del Duchenne, donde el signo predominante es el signo de Gowers, que todo pediatra debe hacer cuando evalúa un paciente en su consultorio para evaluar la fuerza y que no haya debilidad, y más si se trata de un paciente masculino. En el año 2018 llega derivado un varón de 5 años, derivado por la gastroenteróloga con sospecha de Duchenne. Ella lo había estudiado porque había ingresado con un cuadro sistémico donde se sospechaba una hepatitis autoinmune, se había hecho una biopsia de hígado, la cual fue normal, y ahí se solicita la CPK, que está extremadamente elevada, se evidencia la pseudohipertrofia de las pantorrillas, se evidencia el Gowers y se evidencia el déficit intelectual. Este paciente lo presento porque no es ni el primero ni el único que se biopsia el hígado sospechando que ese cuadro sistémico que tenía era una hepatitis, y es un signo que los pediatras tenemos que tener en cuenta y prestarle atención al aumento de las enzimas hepáticas. En la genealogía era el segundo hijo de una pareja no consanguínea, sus padres eran sanos y no había otro antecedente de importancia. Se hizo un MLPA que fuera negativo y se secuenció el gen de MD, que se encontró una mutación codón de STOP, inició el tratamiento con corticoides, inició el trámite para Ataluren y nosotros no lo seguimos más a este paciente y hasta lo que yo sé no ha conseguido el Ataluren.
En conclusión, en esta etapa, el síntoma predominante sigue siendo la hipersecaemia y el Gowers, la pseudohipertrofia de las pantorrillas, el déficit intelectual y el aumento de las enzimas hepáticas. Ahora nos vamos a un paciente que transcurre la etapa no ambulante inicial, que ocurre entre los 12 y los 16 años. Este paciente, esta etapa la hizo antes que lo previsto en la actualidad con el tratamiento con corticoides, porque su vida fue librada a la historia natural de la enfermedad. Este niño viene en el 2019, derivado del neurólogo, con un diagnóstico claro de enfermedad de Duchenne clínico, caminando 264 metros en el test de marcha de 6 minutos. Es el segundo hijo de una pareja no consanguínea, tiene una hermana y no tiene antecedentes familiares. Hicimos el estudio de MLPA, no había deleción ni duplicación, y se secuenció el gen, que también lo secuenció el grupo de la doctora Giliberto, encontrándose una mutación intrónica que produce un corrimiento del marco de lectura. En este momento, eran los primeros días de enero del 2020, el paciente para poder iniciar tratamientos con corticoides, necesitan hacer todos unos requerimientos clínicos, que es la vacunación antivaricelosa que esté completada, proponer la vacunación antigripal, fijarse que esté la vacunación antineumocócica, colocar una PPD. Comienza la pandemia, el paciente se pierde, el hospital opta llamar a los pacientes por WhatsApp y la madre nos decía, ya voy a ir, ya voy a ir. En el año 2022, la madre se comunica nuevamente con nosotros, el paciente ya tiene 11 años y dice que el paciente está evolucionado, que en la escuela no lo dejan ir si no va en silla de ruedas porque tiene caídas que no le permiten estar en la escuela con algún margen de seguridad. Hacemos una entrevista con la madre y manifiesta que tiene una ideología antivacunas y que pone en duda el tratamiento con corticoides para la enfermedad de su hijo. Hacemos una presentación al Comité de Bioética del hospital donde se dictamina que tenemos que luchar por el derecho del niño a la salud, y el derecho al niño a la salud está representado con cumplir el carnet de vacunación obligatorio, por lo cual aceptamos que el niño no estuviera vacunado contra el COVID, y convencer a los padres del tratamiento con corticoides que lo ha iniciado. Ya no podemos hacer las escalas de valoración de la marcha de 6 minutos porque no es representativa y necesita otras escalas de evaluación motora. Y ahora les presento un paciente que fue bisagra en nuestro servicio para animarnos a tratar a los pacientes y a tratar de cambiar la historia natural de los pacientes que se asistían en el hospital de niños y que nosotros los diagnosticábamos y los recibíamos nuevamente para morir. En el año 2007 ingresa un varón de 16 años que ingresa directamente a la unidad de cuidados intermedios para tener un buen morir acoplado a una ventilación no invasiva. Tenía un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne obtenido por biopsia muscular, y sus padres deseaban asesoramiento genético con respecto a sus hijas que podrían ser probablemente portadoras. Era un paciente que estaba crítico, emaciado, con una escoliosis severa. Lo único que pudimos hacer por él, extraer sangre con EDTA, y fallece a las 48 horas. Es el tercer hijo de una pareja no consanguínea, 2 hermanas asintomáticas sin otros antecedentes. Con esa sangre, los padres viajan a Buenos Aires, al Hospital Nacional de Clínicas, con la muestra de los hermanos, la madre, el padre y la muestra del hermano de la madre. Se hace una técnica de PCR múltiple, la cual resulta negativa, y les muestro la clínica como de esta etapa de la enfermedad, que es la emaciación, la escoliosis, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia cardíaca, representan el estadio terminal de la enfermedad, y la debilidad del músculo flexor del cuello, que es lo que la diferencia con la enfermedad de Becker. Acá les muestro la segregación de los alelos para interpretar que el paciente afectado había heredado el haplotipo materno heredado del abuelo materno. Él y su hermana mayor tenían el mismo haplotipo. La madre y la hermana mayor tenían una CPK elevada, diagnosticándose probablemente en ambas el estado de portador. Esta familia no tuvimos más conocimiento de estas hermanas, y si ellas pudieran venir hoy al hospital, nosotros podríamos tratar de cerrar el caso y encontrar la mutación. Acá les muestro en esta línea del tiempo la historia natural de la enfermedad, que pasa de esta forma presintomática, discúlpenme que de esta forma presintomática con síntomas
motores y cognitivos, al ambulante inicial que nuestro paciente tenía la hipertrofia de las pantorrillas y pocos síntomas motores, al ambulante tardío que tiene la debilidad del tren inferior, al no ambulante inicial que ya perdió la fuerza en el tren inferior y empieza la debilidad en el tren superior, y la no ambulante final, que es la fase de silla de ruedas y que ahora ocurre más tardíamente, aproximadamente entre los 20 y los 30 años. También les quiero mostrar otros síntomas y signos asociados a enfermedades de Duchenne. En el año 2005 llega un niño de 5 años con diagnóstico de lesión XP21 hecho por clínica. Tenía el antecedente de haber, a los 2 meses de vida, haber ingresado al hospital con una deshidratación grave, hiponatrémica, hiperpotasémica, con una acidosis metabólica. El niño tenía un mal estado general, hipotonía, no sostenía la cabeza. El laboratorio mostró una aldosterona baja, una renina elevada, acidosis persistente, una 17-hidroxiprogesterona normal y una CPK muy elevada y un aumento de los triglicéridos en sangre. Se diagnosticó hipoplasia de las suprarrenales, inició tratamiento con corticoides, se realizó una biopsia muscular, se diagnosticó una distrofia muscular con pérdida de la distrofina y se diagnosticó un déficit del complejo glicerol quinasa marcado por esa pseudo hipertrigliceridemia y el aumento del glicerol. En el fenotipo clínico que nosotros vimos, era un paciente que tenía un fallo de crecimiento, una fascia alargada y tenía una hipotonía de todas las masas musculares, un retraso en el neurodesarrollo severo, había logrado decir algunas palabras luego de los 4 años y comprendía órdenes simples, un retraso motor severo, caminó con apoyo y no pudo más que eso, evolucionó con una escoliosis y fallece a los 19 años. Y miren lo interesante de esta genealogía. Tenía el antecedente de este hermano mayor muerto a los 2 años por una parálisis cerebral y una eventual enfermedad del metabolismo. Su madre no accedió a hacer el estudio molecular, que ya podríamos haber hecho algún contacto con el clínicas, pero ella y su hija, la única hija que tiene viva, tienen una CPK elevada. La señora en el momento de la consulta tenía trastornos psiquiátricos y la hija, que tiene 19 años hoy, también tiene trastornos psiquiátricos. Entonces ahora voy a revisar algunos conceptos de los que los he estado hablando. La de lesión XP21 es una de las más estudiadas en los síndromes de genes contiguos y se pierde el locus glicerol quinasa junto con el de la hipoplasia suprarrenal congénita y el de la distrofia muscular de Duchenne. Hay otros genes que pueden estar implicados de acuerdo a la de lesión, si es distal o proximal, y se pueden encontrar otras afecciones, no solamente las descriptas. El déficit de glicerol quinasa lo que produce es un trastorno de la neoglucogénesis y que en los síndromes de microdeleción XP21 se encuentra la forma clínica infantil de este desorden, que está caracterizado por una hipoglucemia cetósica con acidosis metabólica y retraso psicomotor como tenía nuestro paciente. La hipoplasia suprarrenal congénita se produce porque se muta el gen DAX, que origina una corteza suprarrenal desestructurada, y el déficit intelectual aparece en todos los síndromes de déficit de glicerol quinasa porque se afecta el gen ILIRAPL, que es un gen que está relacionado con unas formas de déficit intelectual ligado a la X inespecífica o por alteraciones en alguna de las isoformas de la distrofina que se expresan en el sistema nervioso central. Aquí les quiero mostrar una cuestión práctica que si ustedes quieren hacer un diagnóstico diferencial de una hipertrigliceridemia y una pseudo hipertrigliceridemia, sacando sangre en ayunas y centrifugando el plasma, la hipertrigliceridemia es el suero es opalescente y es transparente, y en la hipertrigliceridemia es opalescente. Bueno, y otro de mis desafíos al preparar esta clase era demostrar que la enfermedad de Duchenne es una enfermedad totalmente pleiotrópica, como yo les he mostrado, afectación muscular, cardíaca, afectación de los huesos y del sistema nervioso central, que he presentado pacientes con déficit cognitivos un poco más severos que otros. Y también demostrar que la enfermedad de Duchenne es un claro ejemplo para enseñar genética. Cuando uno asesora a una pareja que ha tenido un hijo con Duchenne y que la madre no es portadora, tiene que explicarle la existencia de la posibilidad de un mosaico germinal que tiene un riesgo empírico entre un 15 y un 20%.
Acá les traigo este trabajo, que es una serie mexicana que determina la posibilidad de mosaico germinal en 153 pacientes con Duchenne con deleción que se interpretaron como de novo. Este estudio muestra que tiene una posibilidad de un 11.6 de mosaicismo germinal en todos los enfermos con enfermedad de Duchenne por deleción interpretados como de novo, por lo que se sugiere en la realización del diagnóstico prenatal cuando una pareja va a tener una segunda gesta en las madres que han tenido un hijo con Duchenne y que no están afectadas, que no están delesionadas. Ahora también quiero mostrarles la posibilidad de un Duchenne por una disomía uniparental materna en una mujer. Se presenta una niña de 6 años que tiene una debilidad muscular proximal y de flexor del cuello, una hipotonía, dolor en las pantorrillas, marcha de puntillas, postura lordótica y una CPK elevada. No había antecedentes de consanguinidad, el cariotipo tenía un cariotipo con un complemento gonosómico XX y la biopsia muscular presenta un patrón distrófico y ausencia de expresión de la distrofina. Donde se observó una deleción homocigota del gen DMD, se realizó el estudio de las microsatélites y se encontró una homocigosidad materna, consecuencia de una disomía uniparental materna de un cromosoma X completo. La deleción no fue observada en los linfocitos periféricos de la madre, por lo que se puede sospechar que se trate de un evento de novo o un mosaico germinal. La pérdida del componente sexual paterno sugiere que el ovocito fue fecundado por un espermatozoide no lisómico y que y después un segundo evento de una no disyunción cigótica o una duplicación del cromosoma X que produjo la disomía uniparental materna. En conclusión, les quiero decir que la disomía uniparental es un mecanismo adicional para manifestaciones clínicas de enfermedades recesivas ligadas al X en mujeres. Ahora les quiero decir que no todo en Duchenne es debilidad muscular. Les traigo un artículo que muestra una deleción de 3 pares de bases en el gen DMD que causa déficit cognitivo sin debilidad muscular. Como todos ustedes saben, el gen DMD tiene 8 isoformas posibles y la más grande es la 427 que se expresa en el músculo esquelético y cardíaco, en el cerebro y en las células de Purkinje. La isoforma 140 se expresa en el cerebro, en la retina y el riñón, y la isoforma 71 se expresa en la mayoría de los tejidos, como el cerebro, la retina, el riñón, pero no en el músculo. Sabemos también que la expresión de la distrofina en la sinapsis en distintas áreas del cerebro, como la corteza y el hipocampo y el cerebelo, sugieren que la pérdida de la función puede ser la responsable del déficit cognitivo de los pacientes con Duchenne. También no solamente el déficit cognitivo, sino el aumento de las posibilidades de tener convulsiones, autismo y trastornos psiquiátricos. Presentamos una familia de 6 varones con déficit intelectual leve moderado, sin compromiso muscular en 2 generaciones. Se descartaron anomalías cromosómicas, fragilidad del X, deleciones y duplicaciones genómicas. Se secuenciaron los 86 genes relacionados con déficit intelectual ligado al X y se encontró la deleción de los 3 pares de bases. Esta deleción desestabiliza el dominio C-terminal del gen y reduce la capacidad de unirse al beta-distroglicano y resulta en niveles elevados de CPK y afecta a la forma DP71. Tiene un efecto importante en las habilidades cognitivas y un efecto muscular subclínico marcado por el aumento de la CPK en el caso de índice del paciente. Concluimos diciendo que es la primera mutación conocida que afecta un solo aminoácido ocasionando un déficit intelectual sin distrofia muscular. Y para seguir con los conceptos básicos de la genética, se encontró una fenocopia. Desde el punto de vista cognitivo, el déficit cognitivo fue evidenciado ya por Duchenne. Se pensó en un primer momento que ese déficit cognitivo era de origen ambiental, y ahora se sabe que no es así, pero no hay una correlación entre el grado del deterioro cognitivo y la gravedad de la debilidad muscular. Sabemos que hay una reducción de un desvío estándar del coeficiente intelectual y hay pacientes con un déficit intelectual limítrofe y otros con un déficit intelectual severo.
hay un mayor compromiso del coeficiente de inteligencia verbal que en el del desempeño, y las formas más comprometidas responsables de esta clínica son las isoformas de PCI1 y la 140. También sabemos que hay poca variabilidad clínica intrafamiliar con respecto al déficit cognitivo en los hermanos, es decir, que los hermanos que comparten la misma mutación tienen un coeficiente intelectual parecido, pero esa correlación no es extrafamiliar, es decir, que a igual genotipo no emparentado no tienen la misma clínica. Y también sabemos que el déficit cognitivo se asocia más, las mutaciones son más distales, producidas después del exón 30 o del 45 o del, que es el punto de corte. Entonces ahora quiero hacer la correlación genotipo-fenotipo que tanto nos gusta siempre discutir a los genetistas. Sabemos que las variantes patogénicas que no alteran el marco de lectura se corresponderían con un fenotipo Becker. Sabemos que las variantes que alteran el marco de lectura se correlacionarían con un fenotipo Duchenne, pero hay una excepción de un 10% y que es más frecuente esta excepción en los fenotipos Becker. Sabemos que las duplicaciones en el Becker, hasta un 30%, pueden ser la excepción de la regla del marco de lectura, y siempre es importante correlacionar la clínica con los estudios moleculares. También podemos hacer otra correlación genotipo-fenotipo, que las deleciones en Becker que afectan al dominio terminal se asocian a miocardiopatía dilatada de inicio temprano. La penetrancia es completa en los varones, en las mujeres heterocigotas va a depender de la inactivación del X, y la alionización desfavorable o no al azar es definida por Pegoraro cuando hay más de un 75% de las células con un alelo mutado activo. Muestran un 90% de clínica. El estudio de metilación del receptor de andrógenos en glóbulos blancos o músculos no sirve siempre para reflejar el estado de metilación del gen DMD, por lo que tiene un valor pronóstico limitado en la práctica clínica. Tengo muy poco tiempo, pero es súper interesante que puedan revisar la bibliografía, la publicación de la doctora Giliberto, con respecto al mosaico germinal y con respecto a la inactivación del cromosoma X y la clínica en mujeres sintomáticas. Bueno, y ahora, ¿qué hacer con todos estos conocimientos? ¿Qué hacer con los pacientes? Nosotros decidimos tratarlos a los pacientes, y para poderlos tratar nosotros tenemos que tener una situación clínica ordenada y una pauta ordenada. Usamos la pauta del Garrahan durante mucho tiempo, y también el consenso de Lancet, que el primero fue en el año 2010, y el consenso de Lancet del 2018, que tiene 3 partes, y también este consenso de neurología de la Asociación Española, y el consenso colombiano de pediatría, que hace un consenso para Duchenne, y también hay consenso brasilero, y debe haber muchos otros más que no los traje a colación. ¿Qué hacer con estos pacientes? Nosotros hemos decidido tratarlos y los estamos tratando. Siempre el tratamiento, independientemente del estado mutacional, son los corticoides. Nuestro grupo elige el tratamiento con deflazacor. Se inician en una fase de declinación de la enfermedad, es decir, cuando ya ha logrado la meseta del desarrollo motor y ya empieza a declinar entre los 4 y los 6 años. Los inhibidores de la ECO, que son es el enalapril, se usan como cardioprotección y deben empezarse a los 10 años. Siempre tener en cuenta que las madres portadoras tienen un riesgo de hacer una miocardiopatía dilatada, y cuando están embarazadas las mujeres portadoras tienen mucho riesgo también de hacer una miocardiopatía dilatada, por lo que deben tener controles cardiológicos. Siempre cuidar la salud ósea, y los tratamientos dirigidos es el ataluren, que es el oligonucleótido antisentido para mutaciones con DSTOP, y después está que es el eteplirsen, que está aceptado por la FDA, yo creo que en la Argentina no se dispone, que es el exon skipping 51. Y también decirles que nunca nadie puede atender a un paciente tan complejo solo. En mi hospital, la coordinación del tratamiento de los pacientes que atendemos nosotros los asumió genética médica, el médico de cabecera de un niño es el pediatra, y también ahí les marqué les marqué todos los que trabajamos con estos pacientes, y les marqué un 0800 Flor, o un 0800 Lancet, o un 0800
hablo con el que sabe y consulto, y también les marqué la medicina de la transferencia, que es lograr que nuestros pacientes no cumplan la historia que tenían nuestros pacientes antes, que venían al hospital para morir, sino poderse ir a un hospital de adultos con la esperanza de poder tener un tratamiento y tener una mejor calidad de vida. Desde que nosotros estamos tratando a los pacientes, que el primero que empezamos a tratar fue en el 2013, ese chico ya estamos haciendo la transferencia al hospital de adultos y ya tenemos 3 pacientes para transferir que estamos en ese punto. En conclusión, la genética médica con una orientación pediátrica es un modelo de atención eficiente. El abordaje interdisciplinario usando consensos mejora la calidad de atención del paciente y ordena la práctica médica. Y Duchenne es una entidad pionera en nuevas estrategias terapéuticas en la genética médica. Bueno, muchísimas gracias, y este es mi hospital, el que me ha enseñado muchas cosas, muchas de pediatría y muchas de genética. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Cecilia Montes, muchísimas gracias por tu exposición tan completa, y además con todos los casos que lo has vivido, me parece que ha sido muy ilustrativo, y obviamente nos queda un camino por recorrer. Las preguntas las vamos a dejar al final, me parece. Ahora vamos a seguir con la doctora Florencia Giliberto, que fue nombrada muchas veces en tu presentación. Así que bueno, Alejandra, la doctora Mampel, que pertenece también a la RELAD, es la que va a presentar a la doctora Florencia. Adelante, Alejandra, por favor. Bueno, gracias, Mariela. Bueno, para mí es un honor tenerlas a las dos, y bueno, la presento a Florencia, que el 0800 Flor siempre ha estado disponible, yo doy fe de eso. Florencia Giliberto es una pionera. La conocí cuando estaba recién doctorada, o estaba por rendir su doctorado. Ella es doctora en bioquímica e investigadora adjunta del CONICET, especialista en genética humana. Ella es miembro del Instituto de Inmunología y Enfermedades Metabólicas, el INIGEN, que es pertenece a la UBA y al CONICET, y dirige el laboratorio de distrofinopatías. Yo creo que es la que más sabe de biología molecular de Duchenne, porque es como, por lo menos acá en la Argentina, es nuestra referencia, es amiga, es generosa, como también lo es Cecilia Montes, y bueno, va a complementar esta excelente presentación de la doctora Montes, hablando de la importancia del diagnóstico molecular para el abordaje de la distrofia muscular de Duchenne. Si hay algo que, yo, en lo personal, para mí, la historia del Duchenne, yo empecé a hacer biología molecular un poco inspirada en un curso donde la conocí. Trabajé mucho con pacientes con Duchenne cuando empezamos a hacer y teníamos MLPA, fuimos pioneros acá en Mendoza. Así que para mí es tremendo escucharlas y ver cómo la biología molecular cada vez me muestra en la cara cómo nos está cambiando la genética. Así que será un placer escucharte, Florencia, para complementar toda esta excelente exposición que acabamos de tener. Muchas gracias, qué linda presentación. Primero que nada, gracias por esta invitación. Es un honor, como dijo Ceci, estar acá compartiendo nuestra experiencia. Ceci, me vino genial todo lo que contaste, aprendí, todo lo que has investigado es alucinante. Y me sirve genial para interrelacionar con lo que voy a dar ahora y evitar dar algunos conceptos y aportar algunas cositas que me surgieron de tu presentación. Así que voy a compartir. Saram. Y aquí voy. Esto no lo puedo hacer interactivo, es lo único que lamento, pero bueno, después vamos a tener la posibilidad de preguntas. Acá ya fue... me presentó Ale, pero pueden copiar rápido el mail, porque justamente vamos a hacer por ahí, en vez de un 0800 Flor, un 0gmail.com, para dudas que puedan surgir. Entonces me voy directamente, lo que me toca a mí es zambullirnos en lo molecular, ¿sí? Entonces, hasta ahora, por ahí podemos usar lo que nos contó Ceci,
de la importancia y cómo abordar clínicamente a un paciente con una sospecha de Duchenne, pero eso es lo que se llama un diagnóstico clínico que es presuntivo. Si bien hay muchas veces que uno puede decir la clínica es del libro de Duchenne, y ahí 99,9% que van a estar seguros que tienen la clínica y que se va a poner el sello, no siempre se cumple ese 100. Entonces, finalmente vamos a poder alcanzar lo que sería el diagnóstico completo con la complementación molecular. ¿Que cuál es esa? Encontrar el gen alterado asociado a esa enfermedad y la variante que se asocia justamente a este cuadro clínico, y yo puse, pueden ver ahí, que puse ex mutaciones, porque tengo un vicio, como la docencia es mi pasión, aprovecho con algunas pequeñas cositas, me cuesta muchísimo sacarme la palabra mutación de encima, porque cursé genética en el año 94, pero hay que tratar de empezar a quitarnos la de encima y empezar a usar la palabra variante asociada a enfermedad. Igualmente seguro me van a escuchar decir mutación en algún momento. Entonces, ¿por dónde empiezo a buscar? Cuando yo tengo un diagnóstico clínico presuntivo orientador de Duchenne o de otra enfermedad. Esto es general. En este caso en particular, vamos a estar, como nos contó Ceci, frente a lo que sería una distrofia muscular, en donde ahora vamos a ver mínimamente en detalle por qué puse este cuadrito que está acá. Eso a mí me va a permitir saber quiénes, cuántos son los genes involucrados en esa fisiopatología, y a su vez tengo que saber el tipo de alteraciones o mutaciones que se asocian a cada uno de estos genes. ¿Por qué? Porque esto a mí lo que me permite hacer es armar un algoritmo molecular en base a lo que se altera más frecuente, y eso va a ser lo que voy a buscar primero. Entonces, ¿por qué puse este cuadro si estamos hablando de Duchenne? Porque Duchenne, como dijo Ceci, es una distrofia muscular, y tenemos más de 30 distrofias musculares diferentes, producidas por más de 50 genes. Y estos son los 6 grupos principales en donde se distribuyen estas más de 30 enfermedades, agrupadas por el patrón de músculos afectado, más común, ¿sí? De músculo esquelético. Y si miramos entre ellas, la primera que se ve acá es el patrón de Duchenne y Becker. Podemos ver que, si bien la afectación principal es la proximal, tenemos acá los gemelos también por la pseudohipertrofia, y fíjense que es compartido más que nada con las distrofias de cintura, pero también en algún punto con Emery-Dreifuss. Estas son más fáciles de no confundirse. Yo no soy neuróloga ni pediatra, pero me han contado que a veces estas enfermedades son tan claras, y va a depender también la edad en la que uno está viendo al paciente por primera vez. Entonces, les voy a mostrar ahora un resultado, es un análisis que presentamos ayer en el Congreso Interno del Hospital de Clínicas, en donde hicimos un estudio de más de 190 y pico de pacientes con diagnóstico clínico presuntivo de distrofia muscular de Duchenne o distrofinopatía, en los cuales finalmente no terminaron teniendo Duchenne. ¿Qué es lo que tenían en común? Cowers positivo, CK elevada y debilidad muscular. Y algunos de ellos tenían deficiencia de detección de distrofina en la biopsia muscular, o inclusive ausencia de la misma. Y esto es muy importante. Esperen, porque acá estoy tildada, porque me molesta mucho, quiero ver a alguien, quiero ver una cara cuando hablo, para no hablar sola con la computadora. Entonces los estoy buscando acá en el panel. Sí, y acá ya está. Entonces no me siento tan sola. Entonces les decía que hasta hace muy poco se tomaba a la biopsia como gold standard, o como diagnóstico. Uno tenía una biopsia, distrofina negativa, distrofina deficiente, ¿y qué es lo que pensamos inmediatamente? Duchenne, confirmado. Inclusive yo metida en ese grupo, hasta que empecé a poder acceder a estas nuevas tecnologías en donde podemos
llegar a fondo con los diagnósticos, que es lo que les voy a terminar contando ahora. ¿Y qué es lo que me sorprendió? Que muchos de estos casos no tenían o no encontramos nada en DMD, pero encontramos alteraciones patogénicas en otros genes. Entonces me puse a investigar sobre esto y qué es lo que terminé encontrando, que la distrofina puede estar disminuida en la biopsia como efecto secundario. Y ahora vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ojo con biopsia solamente cerrar un diagnóstico. Y estos son los genes que aparecieron de estos 190 y pico de pacientes. 24 no tenían nada en DMD, pero tenían toda la clínica de distrofinopatía, como les conté antes. Y terminaron teniendo alteraciones en estos genes. La gran mayoría, como ven acá, eran calpainopatías o fukutin-related protein. Pero también tenemos a los sarcoglicanos, a los COL, algunos de Emery-Dreyfus, CINE. Entonces esto también depende mucho del ojo de la persona que los vio, pero es para tener en cuenta qué otros genes pueden dar diagnósticos clínicos y confundirse con DMD. Entonces, ¿en qué caso yo sospecho sí o sí de una distrofinopatía y tengo que pensar en un estudio molecular? El escenario más simple, más de un afectado en la familia. O la mamá ya lo sabe, o ya tiene un diagnóstico un pacientito, tengo varios varones. Bueno, ahí claramente vamos a hacer un estudio de Duchenne. No tengo historia familiar, pero tengo todos los signos y síntomas que les contó Ceci antes. El retraso en las pautas madurativas, ¿sí? Retraso en los hitos motores de la infancia, eso es re importante. Y el último caso, que es uno de los que les mostró Ceci también, que es por ahí un hallazgo incidental preclínico. ¿Cuándo entonces sospecho? Cuando tengo transaminasas elevadas, dado por una elevación tremenda por arriba de 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 unidades internacionales por litro de CPK. Y también escuché muchas veces, Ceci, de biopsias de hígado. O sea que eso es un warning súper importante a tener en cuenta, de expandir a otras especialidades cuando sospechar de un niño con estas características. El gen, ya sabemos, está ligado al X, tenemos distintos cuadros clínicos. Dado al espectro continuo de variabilidades fenotípicas y de gravedad de clínica, yendo desde un punto asintomático, abuelos, personas de 70, 80 años con alteraciones enormes en el gen DMD, solamente con una hipersecaemia, a el grado más extremo del Duchenne severo, hay un gradiente continuo. Es por eso que ya hace varios años se trata de englobar a todas las manifestaciones que se producen por alteraciones en el gen DMD como distrofinopatías, siendo el espectro más severo Duchenne, más leve Becker, ¿sí? Con respecto a la herencia, fíjense que ahí puse recesiva ligado al X entre comillas. 2/3 de los casos se da esto, que es el caso familiar, más de un afectado en la familia, con la probabilidad de la madre de tener un varón afectado del 50% y una hija portadora del 50%, y todos los demás porcentajes que estando frente a genetistas saben perfectamente. Y el tercio restante son los casos esporádicos. Acá no hay antecedentes previos. ¿Qué es lo que sabemos acá? Estamos frente a una mutación de novo. ¿En quién? Puede ser tanto en el varón afectado que se dio en la embriogénesis, o podemos estar frente a un caso de mutación de novo en la madre, que va a depender en qué momento de la embriogénesis de la madre ocurrió. Y acá que voy a resaltar y voy a profundizar algo que dijo Ceci, porque queremos que se lleve en esto, que es el riesgo de mosaicismo germinal. ¿Por qué? Imaginen esta situación, este escenario. Una mamá que viene a la consulta, que es ella, se hace el estudio molecular en el niño, se encuentra la alteración. No importa cuál sea, pero se encuentra. Se la busca en la madre. ¿Por qué? Porque ella quiere saber si es portadora y quiere tener más hijos. No se encuentra en sangre. Yo he visto un montón de informes de este tipo en donde la madre tiene un informe que se la excluye de ser portadora porque no la tiene en sangre. ¿Y cuál es el riesgo de ese informe? Que ella
puede ser un mosaico germinal, es decir, puede ser portadora y con eso tener un riesgo de recurrencia. Es así que la primera vez que me topé con esto, estaba haciendo esos estudios que les mostró Ceci de ligamiento, estudios de segregación con STRs, y no teníamos la alteración en la madre, pero esta madre tiene un segundo hijo y es enfermo. Y tiene un tercer hijo que es sano. Cuando analizamos los cromosomas, los 3 hermanos varones tenían el mismo cromosoma X, con la diferencia de que 2 de ellos tenían la alteración molecular y el sano no. Eso, ¿qué es lo que nos permitió probar que hubo un evento de mutación de novo y que esa madre era un mosaico germinal? Es uno de los trabajos que publicamos. Entonces, no es bajo 15 y 20%, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar un asesoramiento genético. ¿Y por qué marqué entre comillas recesiva? Y de paso les voy a contar algo, y lo voy a asociar con justamente el mes especial de Duchenne, y este año el lema mundial fue La mujer en Duchenne. Chan. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque han sido descuidadas o desatendidas por un desconocimiento de todos en el mundo, esto es mundial, que un poco le voy a echar la culpa a Mendel, porque total no está vivo, que en realidad lo recontra admiro, y hay que pensar todo lo que hizo Mendel en el 1800, y hoy seguimos enseñando en la Facultad de la Herencia Clásica Mendeliana, pero hay un montón de conocimientos nuevos que tenemos que no podemos seguir así con las anteojeras de costado. En donde, ¿qué es lo que empezamos a ver? Y no es solo para Duchenne. Todas las enfermedades recesivas no son recesivas, es decir, no son tan así. No es que una persona no tiene clínicas porque la enfermedad es recesiva y tengo que tener los 2 alelos mutados para manifestar enfermedad, como hemos escuchado toda nuestra vida. Hay sutilezas, tanto como uno encuentra ese gradiente o esa clínica o espectro continuo clínico en los afectados varones, se está viendo en las mujeres, tanto en la hemofilia, en la distrofia muscular de Duchenne, y como yo ahora empecé a especializarme en las otras distrofias musculares, y estoy encontrando estos otros genes, estoy estudiando un montón, y estoy viendo que ya hay un montón que directamente uno va a las clasificaciones y ve autosómica y recesiva. Yo creo que en muy poco tiempo no va a existir más lo de autosómico y recesivo, y directamente vamos a encontrar alteraciones en este gen, y bueno, voy a tener una clínica muchísimo más leve si tengo una sola. Y voy a tener una clínica mucho más grave si tengo los 2 alelos alterados. Entonces, en las mujeres, si bien se sabe que hay una asociación con el porcentaje de inactivación del X, y por eso tenemos mujeres con clínica casi como varones, debido a un sesgo en su inactivación, estoy llevando adelante un estudio, que todavía no están los resultados, en mujeres portadoras que ellas se consideran asintomáticas. Para los médicos que han concurrido toda su vida son asintomáticas, pero estamos estudiando cuál es el nivel de afectación muscular. Y es una previa, o sea, lo que se está viendo es que es bastante la afectación muscular, que obviamente está vinculada a la edad de la mujer, pero si uno empieza a preguntar, y yo ahora después vamos a charlar y le voy a preguntar a Ceci, si uno les pregunta a las mamás de los chicos cómo es su vida, qué tipo de ejercicio hacen, si se cansan, si tienen calambres, se va a encontrar con que en la gran mayoría la respuesta es que sí. Entonces no son asintomáticas de hecho tienen CK elevada, tienen riesgo de miocardiopatía, entonces hay que desarrollar un consenso y un cuidado para las mujeres más allá de para los chicos. Creo que me súper excedí, pero me parece que es re importante esto. Con respecto al gen, que ahora nos vamos a meter cada vez más a fondo dentro de la genética, es un gen muy complejo, el más grande que tenemos, aunque titina tiene más genes, este sigue siendo más grande en tamaño, y es hermoso para usarlo para dar clase también por todas estas particularidades que tiene. Por ejemplo, la existencia de 7 promotores diferentes, y acá voy a ahondar en la característica de pleiotropía que les dijo Ceci antes, y el por qué. Es un gen que produce un montón de distrofinas diferentes. Acá ven las son 15 hasta ahora, proteínas, producto de un único gen con una
expresión en todos nuestros tejidos. Entonces, acá pueden ver los resultados de estudios de RNA-seq, de estudios de ARN mensajero, de 20 tejidos en este caso, y acá vemos 26 tejidos, y pueden ver cómo este gen se expresa en todo nuestro cuerpo. Y si vemos esta diapo de nuevo, cada rayita verde es un mensajero diferente, tienen aminoácidos diferentes, tienen funciones diferentes, por eso tenemos impacto a nivel del sistema nervioso central, que puede tener afectación cognitiva, a nivel muscular, a nivel visual, autismo, epilepsia, como les dijo Ceci. Y esto no es solamente para impactar y decir cuántas cosas escritas, no los voy a leer, pero son todas las funciones y procesos biológicos en los que interactúan estas más de 15 proteínas. Se sabe muy poco de ellas, la más estudiada es la muscular, pero de las demás hay tanto por conocer que no alcanza una vida. Esto también es para entender que no sabemos nada, lo complejo, cómo llevamos todo siempre a la simplificación máxima para poder entender. Este es el gen de MEDED, es un programa que se llama String, que nos permite ver con qué proteínas interactúa. Entonces esto también nos muestra la red bioquímica que va a afectar la ausencia o la anormalidad de esta proteína. Y con respecto a profundizar un poco en el corrimiento, la teoría del marco de lectura que dijo Ceci, verla de forma ilustrada, en donde los fenotipos más severos son así porque a nivel final, ¿qué es lo que no hay? Proteína. ¿Por qué no hay proteína? Porque va a haber una alteración que no importa cuál es, va a llevar a que este encastre, que cuando les mostré el gen no se los dije, pero vieron que todo terminaba en romo o flechita, y encastraba perfecto, eso es para hacer un paralelismo con el marco de lectura. Se rompe, claramente esto no va a empalmar bien con esto. Esto, ¿qué va a generar? Que ahora lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, que aparezca en un codón stop prematuro de la traducción. Y esto dispara dos mecanismos moleculares. Por un lado, el primero es a nivel del ARN mensajero, que lo que hace es activar el mecanismo de NMD o Nonsense Mediated Decay, que es un mecanismo de control de para qué vamos a usar este mensajero si hay un codón prematuro y no perdamos tiempo en hacer proteína y degrada el mensajero. Entonces ya ahí no hay ni traducción. Y si se escapan las moléculas a esto, viene la aparición, la destrucción o degradación de la proteína por este mecanismo, esta proteína anómala. Si uno hace una inmunistoquímica, los Duchenne no tienen distrofina, y es por este mecanismo. En cambio, en un Becker puede faltar algo, pero si lo que queda encastra perfecto, voy a tener de alguna manera una proteína parcialmente funcional. Según dónde ocurra la alteración y cuán importante sea el dominio que esté afectado, voy a tener tal vez un Duchenne, y eso se escapa al marco, como les dijo Ceci, o tal vez no. Si no es un dominio importante el que está afectado, voy a tener una sintomatología más leve. Entonces, para remarcar acá, esto está bueno, pero no cumple el marco. Entonces, si ustedes encuentran algo a nivel genotipo que no les cierra con la clínica, está bien, confíen en la clínica. En ese caso va a estar por encima de la genética. ¿Por qué además? Porque esto es a nivel ADN genómico, y todavía falta cosas que pueden ocurrir en el ARN mensajero y en la proteína que pueden reparar o salvar naturalmente la alteración genética que vemos en el ADN, y eso está recontra reportado. Vamos al algoritmo entonces. ¿Por qué? ¿Cómo armo un algoritmo? En base a lo más frecuente que está alterado, como les dije antes. ¿Qué es lo más frecuente en este gen? Las deleciones. Esto no es lo mismo para todos los genes. Le siguen las alteraciones pequeñas de un nucleótido, de 2 o de 3, que se conocen como SNVs o Single Nucleotide Variants. Luego tenemos las duplicaciones, las alteraciones intrónicas profundas. ¿Qué armamos con esto? Costo-beneficio. El MLPA sería la primera técnica en el pipeline. ¿Por qué? Porque es la más barata, al lado de todo lo que viene después, es rápida y me permite a mí detectar el 70% de las alteraciones. Entonces va a estar número 1. Si con esto no encuentro nada, ¿con qué sigo? Y con los SNVs.
en este caso con secuenciación. Va a depender qué puedan hacer en su país, qué puedan hacer en su laboratorio, o sea, yo tengo que secuenciar. Antes se hacía por Sanger, hoy utilizamos NGS por todas las ventajas que tienen y algunas les voy a contar más adelante. Entonces, ¿cómo es el algoritmo que utilizamos con mi equipo? Porque esto puede variar según cada centro. Primero que nada, una clínica contundente. Mientras más completa sea la clínica, más posibilidades de éxito voy a tener al final. Como les dije recién, buscamos por MLPA. Si encontramos la alteración, confirmamos el diagnóstico. Si no, seguimos con la búsqueda de SNVs por el gen de MD y hacemos NGS. Encontramos la alteración, confirmamos el diagnóstico. Acá se aplica todo este conocimiento para expandirlo a los demás integrantes de la familia y activar el asesoramiento genético. No encontramos nada en DMD, expandimos el panel y nosotros lo hacemos in sílico porque trabajamos con exomas. ¿Y esto qué es lo que nos permite ir de un lado para el otro? No encuentro nada en DMD, bueno, voy a buscar en los genes del grupo 1, los genes del grupo 2, tanto hasta los 700 genes de toda la tabla de las enfermedades neuromusculares o todo el exoma. Mientras más abro el panel, más variantes tengo que analizar, más difícil es llegar a tener éxito. Si no encuentro nada y hago todo esto, bueno, puedo reconsiderar el diagnóstico clínico. Si puedo acceder a biopsia, genial. Puedo obtener ARN mensajero, puedo secuenciar el ARN mensajero, puedo hacer transcriptoma, puedo hacer genoma, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, si encontraron por MLPA una alteración en un único exón, no se puede informar eso sin corroborar eso por PCR, porque puede la sonda impactar en la hibridación, dar que ese exón no amplifica cuando en realidad lo que hay ahí es una variante de nucleótido único o chiquitita. Voy a estar dando mal un diagnóstico, voy a estar tal vez medicando incorrectamente. Y he visto muchos informes cerrados de MLPA confirmando de lesión con un único exón. Yo ahora no me acuerdo, pero creo que el porcentaje es abismal, es como un 20% de los casos de único exón no era de lesión de único exón, sino que era una variante de nucleótido simple. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? Entonces, por un lado, confirmo el diagnóstico clínico y cierro, todos conocen, no voy a hablar acá de lo que es la odisea diagnóstica, los años que lleva a veces cerrar ese diagnóstico. Y ahí puedo aplicar los estándares de cuidado. Esto es lo que les contaba Ceci, el trabajo de Lancet, ¿sí? Por otro lado, el asesoramiento genético, el seguimiento preventivo de pacientes que todavía son asintomáticos, si llegó acá por un hallazgo incidental, y finalmente el protocolo gen mutación dependiente. Y ahora vamos a los casos puntuales para ilustrar esto en búsqueda de la variante perdida. Y acá tenemos un ejemplo de MLPA, con un programa que se llama Cofalizer. Lo que tenemos que mirar acá es que esté en el orden de 1. Cada puntito es un exón, y esto me dice si está presente en la dosis correcta ese exón. Un control normal tiene que estar todo en el orden de 1, y estos son todos los controles de referencia de las ondas. ¿Qué tenemos acá? Una mamá con su hijo, y fíjense que este es el MLPA del varón, en donde vemos 6 puntitos en 0. Esto nos está diciendo que hay una delesión de 6 exones, y del libro, la mamá en este caso es portadora, tiene los mismos 6 exones en una dosis de 0.5. Esto es simple y lindo de ver. Un caso un poquito más complicado, un varón con clínica y sintomatología, se hace MLPA, nosotros hacemos en paralelo el análisis por 2 softwares para corroborar que nos dé exactamente lo mismo. Y acá tenemos 4 exones en 0 en un varón, por lo tanto vemos una delesión. Lo pasamos en claro acá al mapita que armamos abajo, tengo cada uno de estos exones y digo, bueno, yo por estadística voy a saber que los puntos de ruptura fueron intrónicos. ¿Es imposible que caigan en un exón? No, pero es muy poco probable, por el tamaño que tienen los exones versus los intrones. Hablamos de miles, 250.000 en el caso de un intrón de DMD, por ejemplo, y un exón que tiene 200. Entonces, estadísticamente la ruptura que cae al azar va a caer más probablemente en el intrón. ¿Esto qué me permite a mí? Determinar cómo va a ser la unión de los exones flanqueantes que quedan, es decir, el 46 con el 51.
vamos a determinar si hay corrimiento del marco de lectura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿En qué posición de nucleótido termina el exón 46? Todo esto, esta es la primera base del exón 46 y esta es la última. Y acá cada letra representa un aminoácido que está ubicado en la primera base del codón. Si este codón es AAG, A es la posición 1, 2, 3. Por lo tanto, el exón 46 termina en la posición 3 de codón. ¿Qué nos falta ver ahora? ¿En qué empieza quién? Supongamos que hay audio prendido y ustedes dirían el 51, yo diría muy bien. Acá tenemos el 51, ¿en qué empieza? Esta es la 1, esta es la 2. ¿Sí? De paso pueden ver cómo lo preciso que tiene que ser el mecanismo de splicing, separado esto por miles de bases, tal que se tiene que cortar exacto acá y exacto acá, que un cambio de un nucleótido solo que se corrió en ese corte genera un Duchenne, por ejemplo. ¿Y esto en qué posición empieza? En la 2. ¿Qué va a pasar ahora? Esto no va a ser leído como 2, va a ser leído como 1. Por eso tenemos un corrimiento del marco de lectura. Entonces, si fue leído como 1, ahora este codón que antes era TCT, ahora ¿cómo va a ser? CTC, CTA, CTC, AGA, CTG, TTA, CTC, TGG y TGA, que es ¿qué? UGA. Es uno de los 3 codones stops. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que a 24 bases de este punto de ruptura va a aparecer un stop, va a desencadenar todos los mecanismos que yo les dije, y voy a tener un fenotipo esperado de severo o de Duchenne, ¿sí? ¿Y por qué elegí esta alteración en particular? Porque es un ejemplo de un paciente que aplica para la terapia de exon skipping de Eteplirsen. ¿Por qué? Es un morfolino que lo que hace es bloquear el reconocimiento del exón 51 a nivel del mensajero. ¿Por qué hace esto? Porque fíjense en qué base comienza el exón 51. Entonces hace que la maquinaria celular no vea el exón 51 y ahora va a unir el 46 con el 52 y el 52 comienza en 1, entonces recompone el marco de lectura. Esta es el mecanismo de acción por detrás de todo lo que es exon skipping. Y esta fue la primera que se largó, pero ya hay 3 más que están ahí por salir. Y entramos rápido a un ejemplo de modelo de NGS. Yo no me estoy tomando el tiempo, Ale o Mariela, cualquier cosa, ustedes me dicen, Flor, te queda tanto, y yo hablo más rápido de lo que estoy hablando y cierro cuando quieran. En el filtrado de variantes, ejemplo de NGS, no encontramos nada por el MLPA y tenemos que ir a buscar el 35% de variantes pequeñas que nos quedaron ahí perdidas. ¿Qué es lo que hacemos en NGS? Se purifica ADN genómico total, se capturan solo los exones, que solo los exones no son tan poquitos, tenemos 20.000 genes nada más, multiplíquenlo no sé ni por cuántas cantidad de exones, que son un montón, en un momento lo sabía, ahora me lo olvidé. Del pipeline que nos arroja del primer filtrado y anotación de comparación con el genoma de referencia y según el anotado del programa que usamos, nos va a tirar todo lo que no es igual al genoma de referencia, aproximadamente 100.000 variantes. Ahí filtramos por distintas cosas, por frecuencia, por efecto, por localización, por publicación en ClinVar, etcétera, etcétera, para llegar al número menor posible de variantes. Lo que aplicamos ahí es una clasificación basada en las reglas del American College y Medical Genetics, que tenemos acá estas 5 posibilidades de clasificación. Y cuando clasificamos eso, lo que hacemos y lo que pedimos que todo el mundo haga es subir estas bases de datos para bases de datos públicas. En el caso nuestro las subimos al OPD, pero sea cual sea y que sea pública, mejor. ¿Por qué? Porque compartiendo variantes cerramos casos y me ha pasado un montón de veces de ver esto y es realmente una emoción trabajar así colaborativamente. Uno no tiene idea a quién va a ayudar en otro punto del planeta. Entonces, en el caso 1, todo esto que ven acá es lo clásico, del libro, de un chiquito que pinta una distrofinopatía. Nada en el MLPA, y este es el primer arrojado de variantes, todas las que están en el gen de MEDE.
yo no tengo tiempo, no vamos a poder ver cada una, pero síganme a mí y vamos a ver. Quedémonos primero con esta columna. Cada columna tiene una característica en particular y algunas son mucho más importantes que otras. Esta es súper importante porque es la nomenclatura a nivel proteico. Entonces acá podemos tener, estas son variantes missense, missense, missense. ¿Y qué es esto? Una variante de nonsense. ¿Sí? Aparece un codón prematuro de la traducción. Y otra importantísima es la frecuencia en Shinomar. La frecuencia en los consorcios poblacionales normales, de personas que, normales entre comillas, ¿no? Personas que no desarrollaron una patología en la infancia. Si miramos, son todas súper frecuentes, pero esta no está descrita. Es lo que esperamos que no esté descrita, por supuesto. No está descrita en población normal. Entonces, ¿qué hacemos con esta variante? Como también ahí decía Mariela, la importancia de Sanger, aguante a muerte Sanger, es corroboramos realmente lo que vimos por exoma, porque también puede haber fallas, hemos visto muchas veces errores en los anotados de las variantes. No voy a ahondar en eso, pues sería una clase de NGS, pero dos técnicas, es el gold standard de cualquier cosa que uno haga, tanto a nivel bioquímico, yo tengo que ver 2 veces lo mismo, y si es por 2 técnicas diferentes, mejor. Entonces acá está el Sanger mostrando que hay un cambio real de T, de C por T. Esto es una variante que aplica a Ataluren, ¿sí? Y ahora vamos a ver algo también. Yo armo las clases en base a las preguntas que me hacen del 0800 Flor. Entonces, ahora van a ver por qué voy a poner la diapo que viene. Este es el ejemplo de cómo es que actúa Ataluren a este nivel, qué es lo que hace esta droga chiquitita. Acá tenemos este cambio, que ahora lo vamos a cambiar, es un codón de CGA que cambia por UGA. Esta es la posición a nivel del C punto y del P punto. 3200 es la posición del aminoácido, de este aminoácido K. Y esta es la nomenclatura, que está también es algo, yo creo que a los genetistas no, pero a los pediatras sí, y a los neurólogos ni hablar, que es una pesadilla, que no hay forma, yo no puedo llegar a manejarla a fondo, lo que es la nomenclatura cambia constantemente, y este cambio puede describirse a nivel proteico de todas estas maneras diferentes, entonces a veces es difícil de entender un informe cuando te vuelve. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel de la traducción? Cuando el ribosoma encuentra este codón de stop, detiene la síntesis y se libera esa proteína famosa truncada. En algunas moléculas, esto lo que hace es hacer que el ribosoma se arreste, y ese tiempito de más que lo deja parado ahí aumenta la probabilidad de que se incorpore un aminoácido no afín. Entonces, puede continuar la síntesis, voy a tener una proteína igual a la wild type, salvo por un aminoácido de diferencia. Este, digamos, es a lo que apunta esta terapia. Pero, fíjense, este es el caso que armé por la pregunta que me hicieron, que viene ahora. Otro paciente, vamos rapidísimo, no importa, confíen en mí, me quedo con esta. ¿Qué tenemos acá? Una delesión de un nucleótido que a nivel proteico genera un frame shift, es decir, un corrimiento del marco. Que como detalle remarco también cómo a veces las decodificaciones de los programas que se usan nomenclan mal. La nomenclatura no es correcta. Entonces a veces también hay que ajustar la mano. La C no va y esto está incompleto. En realidad es frame shift, falta el asterisco y falta 12, que ahora les muestro por qué y qué significa esto. Esta es la posición exacta, 9427, si entramos de acá y yo voy contando para atrás, es esta posición a nivel del C punto, y me está diciendo que esta C está delesionada. Y a nivel del P punto, cuando la quiero nomenclar, lo que me dice es que este codón, que antes era CAG, ahora acá va a cambiar por serina, por esa delesión, y que a 12 codones de distancia va a aparecer un UGA, y esto está representado por el asterisco. ¿Sí? Es otro idioma que tenemos que estar obligados a interpretar. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Y la pregunta que me hicieron un montón de veces, que es, Flor, ¿aplican para Ataluren las alteraciones que aparecen nonsense
por frameshift. ¿Por qué si hay una nonsense no puedo darlo? Y esta es la respuesta ilustrada que traté de armar didácticamente. Miramos esta C. La delecionamos. Este es el codón que tenía, y este es el codón siguiente que ahora esta base no está. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un corrimiento del marco. Y esto corre a todos los muchachos para la derecha. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Ahora cambió el marco. Entonces, este aminoácido, ahora GA va a ser otro, ACT va a ser otro. Voy así uno por uno hasta qué va a pasar, sí o sí, estadísticamente, a menos de 100 bases de este punto. Va a aparecer uno de los 3 stop. ¿Podría actuar acá Ataluren? Sí, claro que sí, porque no discrimina. Ataluren actúa con cualquier codón prematuro de la traducción. Y puede meter acá un aminoácido no afín y seguir, y seguir. Pero ¿qué va a pasar? Todos los aminoácidos que incorpore a partir del corrimiento son distintos a la proteína wild type. Entonces, va a generar una proteína sin función biológica, o mucho peor aún, con una función tóxica. Entonces sería peligrosísimo medicar con Ataluren en un paciente con nonsense por frameshift. Yo no sé cómo vengo de tiempo. Yo creo que bien. Ale, activame el micrófono. Yo dejé 3 diapos que las saqué porque dije va a ser mucho, lo intuí, que son las 3 de Habría que terapia. ir cerrando porque ya son las 9:30. Listo, entonces... No sé si vos, Mariela, decís... En realidad tenemos, a ver, tenemos 29 participantes que siguen al firme. Si tú terminás, yo creo, Florencia, que está súper didáctica tu clase y creo que podemos terminar. Porque me encantó, los aparte... que se han quedado hasta ahora van a querer por saber el eso, final. Mejor, Así que bueno, asumo la responsabilidad. Vos decís que diga lo que había sacado, que son 3 diapos. Yo si no terminaba me quedan 2, que es medio como el cierre. Si no voy, vengo. Que vote la gente, a ver, ¿están ahí? ¿Se quieren ir a comer, a cocinar? Es que no se... no pueden. A ver, Flor, no se puede votar. ¿Estás de acuerdo, Alejandra? Votamos porque las argentinas terminen su clase, que está sumamente ilustrativa y didáctica, y me parece que es una oportunidad. Los que tengan interés, nos quedamos, y los que no, bueno, que se retiren. Pero me parece que no queremos, si bien la idea es tener un tiempo preciso, pero podemos extenderlo en determinadas situaciones un ratito más. ¿Sí? Así podemos generar alguna pregunta que quede en el tintero. Perfecto, gracias Mariela. Aparte voy a ser rápida, serán 2 minutos. Lo voy a hacer en 2 minutos. Que esto también es algo que aprendí hace re poquito, que dije, qué loco, miren, yo hago esto. ¿Qué es esto? ¿Cuál es uno de los puntos más importantes del trabajo que hacemos buscando la alteración en un gen? Diagnóstico molecular. ¿Para qué? Para determinar a qué terapia aplica ese paciente. Bueno, eso se llama teragnosis. Yo no lo sabía. Es una palabra relativamente nueva. Si es, dime qué alteración tienes y la unimos con una terapia específica. Al momento, ayer hice esta actualización, que la hago siempre que doy una charla porque me encanta y es alentador para todos los que trabajamos relacionados con esta enfermedad. Hay 348 ensayos clínicos llevándose a cabo, que no son 348 drogas. Muchas veces es la misma droga repetida, pero bueno, esto aumenta año a año, es impresionante, y uno puede ver cuántos de estos se están llevando a cabo en cada continente, hace zoom en cada país. Actúan a nivel de un montón de puntos en la cascada bioquímica, desde la alteración en el gen hasta el daño en el músculo. Y cada cartelito naranja es un target posible de acción. Fin de este cuadro. De el Ataluren, yo ya usé esa diapo específicamente para explicarlo, que se lleven esto, que es para nonsense, por sustitución, específicamente por sustitución. Ese es el cambio a nivel nucleotídico, y la nonsense es a nivel de proteico, y lo que hace entonces es acá generamos el codón prematuro, que es detectado, se libera la proteína y pasa todo lo que ya les conté en varias diapos, y acá con este tiempo enlentecido puede actuar esta droga.
el mecanismo por detrás del exon skipping, acá mostrado más simple, yo se los mostré a nivel de nucleótidos, pero la realidad es, tengo cualquier deleción que rompe el marco, voy a sacar con oligonucleótidos morfolinos, mejor dicho, antisentido que actúan a nivel del mensajero, un exón, por ahora es un exón, pero hay proyectos de hacer multi-exón de exon skipping con el fin de recomponer el marco y generar una proteína parcialmente funcional. Y acá tenemos el del 51 que está aprobado, está por salir el 45 y el 53, y en Argentina se está llevando adelante un ensayo en este momento para exon skipping, que ojalá muy prontito lo tengamos y lo tengamos todos. En Europa y Estados Unidos ya se está utilizando. Lo difícil y lo bueno de uno y del otro es que no lo dije, la taluren es por vía oral, un polvo, entonces el delivery es muy simple y no es cruento. Lo delicado del salteo de exones y de estas drogas es que es por infusión semanal. No sé si por ahí lo estaban extendiendo a 2 semanas, pero eso es más complicado el delivery. Y por último les voy a contar una de las que hay tantas esperanzas y expectativas puestas, que es la terapia génica, porque no es mutación dependiente. En este caso serviría para todos los chicos, no como las otras dos que sí son mutación dependiente. En este caso, el problema que tienen si usa un vector viral, un virus adenoasociado, que no atraviesa barrera hematoencefálica, o sea, no entra a cerebro, por ese lado no podría arreglar los problemas cerebrales de todas las distrofinas cerebrales que se tienen, pero sí tiene receptores en músculo y en corazón, en músculo cardíaco, que es importante. El virus adenoasociado forma un episoma, entonces no se integra al genoma, que eso es bueno. Lo que es malo es que se pierde en las sucesivas divisiones celulares. Es una única dosis por ahora. Quizás tengan que hacerse 2, eso está en estudio, porque es tan nueva que todavía no se sabe cuánto tiempo tendría efecto. Se utiliza lo que se conoce microdistrofina. ¿Por qué? Porque el problema de la distrofina es que es tan grande que es imposible meterla en los vectores que existen hasta el momento, por lo menos todos los que sean virales, hasta que se haga algún vector tipo liposoma o algo así que pueda atravesar las dos barreras, las dos membranas, celular y nuclear. Plasmática y nuclear es un poco más difícil, pero bueno, hay muchas expectativas, está ya en fase 3 este año, y mientras voy volviendo para atrás para cerrar, les cuento que de CRISPR-Cas no dije nada, que es la de editing, porque también hay muchas expectativas ahí, que es la terapia que se espera que pueda tratar absolutamente todas las enfermedades. Es un corto pego de nuestro genoma, todavía no está en humanos, es en animales, por el riesgo del off-target, ¿sí? Hasta que uno no puede estar tranquilo que lo que se modifica es correcto, se hace especializado. El problema que tiene es que es a nivel genómico. Todo esto que estamos viendo es a nivel del ARN mensajero o a nivel, sí, del mensajero principalmente. Entonces uno puede retirarla si ve efectos secundarios, la medicación, pero a nivel genómico es para siempre. Es lo que te cambié, te quedó. Entonces eso la va a complicar un poco más. Y para cerrar, entonces, acá, la idea es: compartamos las variantes, compartamos el conocimiento, compartamos dudas, trabajemos interdisciplinariamente, porque vamos a llegar a un fin mucho mejor para el paciente, y además porque la vida es más linda compartida. Esto le sirve el conocimiento a los que estén en Argentina, aunque alguna vez he ayudado también a países limítrofes y no tan limítrofes. En este momento cuento con algo que es casi un milagro, que es un subsidio bastante grande para poder ayudar a las familias a alcanzar el diagnóstico con acceso gratuito, de cubrir todos estos estudios que son costosísimos. Estamos hablando de $400 a $1000 por paciente, y cuando no tienen recursos lo podemos hacer de forma gratuita para ellos y para todas las mujeres de la familia inclusive. Y acá les presento, por lo menos yo, todo esto que puedo llegar a hacer no es gracias a mí, es gracias a un mega equipo que tengo,
al cual estoy sumamente agradecida de tener alrededor mío. Y muchas gracias, y ahora sí, ya estamos listas para las preguntas. Gracias, Flor. Presentación. Un placer escucharlas a las dos. Mariela, ahí tengo, voy a empezar con las preguntas del público, ¿les parece? Sí, sí, Bueno, léelas nomás. les mandan saludos. Dale. Natalia Vázquez, que es psicóloga y fundadora y directora de una fundación de psicología aplicada a enfermedades huérfanas, pregunta, esto que yo creo que es importante para Cecilia, para que seguramente lo va a poder responder, ¿cómo trabajan la adherencia al tratamiento? Y algo dijiste, la transición del sistema de atención pediátrico al de adultos, si ofrecen contención a la familia. Bueno, la adherencia al tratamiento, en realidad nosotros en estos momentos estamos tratando 9 pacientes, de los cuales las 9 familias tienen nuestros 2 teléfonos, nuestros 0800, y tenemos un contacto mes a mes porque necesitan de nosotros para la realización de las indicaciones, les ayudamos a gestionar en todas las interconsultas que hay que hacer, es como que somos sus médicos de cabecera. Nuestros pacientes, la gran mayoría no son de Córdoba, entonces usan la rehabilitación que pueden en los lugares donde viven, y también tenemos un vínculo con las personas que ayudan a nuestros pacientes a rehabilitarse, a tratarse y demás. Y la transferencia a las unidades de adultos, nosotros estamos emplazados en un polo sanitario y tenemos 2 hospitales de adultos al frente de nuestro hospital, y también ahí tenemos nuestros 0800 amigos, el de clínica médica, el de neumo, y hacemos una red. Bueno, esa red la podemos hacer porque es como un trabajo artesanal, porque no tenemos un gran pool de pacientes, no tenemos todos los pacientes, y nuestras consultas son más largas, y bueno, y nosotros ya sabemos que van a venir y hacemos todo el circuito. Cada vez que viene un chico con Duchenne, nosotros estamos aproximadamente más de 1 hora con ese paciente haciendo todo el circuito, pero bueno, son pocos pacientes, Sí. y es un desafío que tendrá que tener el hospital. Uno de mis proyectos es irme del hospital, que ya me falta relativamente poco, dejando un consultorio de enfermedades raras, que tiene que estar liderado por nosotros y por otras especialidades que también son mis 0800 Laura, que es la chica de endocrino, gastro. Se tiene que cambiar la forma de atender a estos pacientes, que son muchos. Y no solamente es Duchenne, es un montón de otras cosas más. Ahí era lo que te iba a decir. Creo que si hay algo que caracteriza la consulta genética es la necesidad de darle tiempo. Tiempo porque es mucho lo que uno recaba en una primera consulta, y a lo mejor no son tan frecuentes como las consultas pediátricas, pero la necesidad de darle el tiempo para tanto recabar los datos como para después explicar los hallazgos cuando se hacen estudios complementarios. Los moleculares son muchas veces complejos de explicar. Gracias, Cecilia. Hay una pregunta más, que en este caso la puedes contestar vos, Flor, que habla en los casos de mosaicismo, lo dijiste, pero estaría bueno como aclararlo. En los casos de mosaicismo germinal, entonces dice, ¿qué hacer? ¿Qué estudios de laboratorio hacer para confirmar el diagnóstico de distrofia muscular de Perfecto, Duchenne? sí. No, a ver, sería así, porque por ahí no fui claro, o el tema es complicado de entender. Cuando vos tenés un caso esporádico, es decir, viene una mamá o un papá, vamos a incluir para ser inclusivos a los papás también, porque como es ligada al X casi siempre, yo ni los dibujo, pongo siempre las mujeres. Vienen con un hijito con Duchenne, con la clínica, se hace el molecular y se confirma, se encuentra la alteración. Ahí ya está confirmado el diagnóstico de Duchenne. Vos tenés la mutación en DMD y la clínica en el chico. El diagnóstico se cierra. El tema del mosaicismo, el problema es para la madre, no para el chico. El diagnóstico ya está. ¿Y a la madre qué se le dice? Que también es súper importante. Si la madre quiere tener más hijos y se hace el estudio, que es lo correcto, es expandirlo a la madre y luego a las hermanas que tenga ese chiquito, primero voy a lo más simple. Si las hermanas se las estudia y no tienen la alteración, ellas no tienen riesgo de mosaicismo, ya está.
ellas no la heredaron, no la tienen, y yo lo que les digo es que no tienen la alteración, o sea, uno está seguro que no tiene la alteración de la familia, el riesgo de recurrencia no es cero, es el de la población en general, y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que charlarlo siempre, porque es como cuando alguien va a un estudio de fertilidad y te dicen, juntá hacer fertilización in vitro y hacete todos estudios genéticos que vas a tener 100% un bebé sano. O sea, hay que tener en cuenta que cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan y se empiezan a dividir adentro de un útero, pueden pasar cosas y uno tiene que comentarlo y cada enfermedad tiene su probabilidad de tasa de mutación de nuevo. Entonces, las hermanas las estudiamos, no tienen nada, 100% las descartamos de que tengan la alteración de la familia, no otra. Y en la mamá la estudiamos y si la tiene es portadora. Chau, vos le decís 50% de tener hijas portadoras, varones afectados y ta. No la tiene en sangre y hay que decirle que tiene un 15 a 20% de riesgo de mosaicismo, es decir, de riesgo de recurrencia. Y ahí viene lo difícil. Esa mujer tiene que hablarlo con su pareja, hablarlo con la almohada. Si quiere ser mamá de nuevo, decidir si va a arriesgarse o no, con todas las posibilidades que eso conlleva. Ahora, si vos me preguntás, ¿hay algo que yo pueda hacer para llevar ese 10 o 20% a cero? La respuesta es no, porque tendrías que sacarle todos los óvulos y estudiar a todos los óvulos para ver cuántos tenían la mutación y cuántos no. Entonces no hay manera. La única forma de saber que ella era portadora es que tenga 2 hijos afectados, y ahí sabes que sí o sí era portadora. No sé, Ale o Ceci o Mariela, que es... Bueno, en agreguen, realidad, aporten. muchísimas gracias por la respuesta, Ale. Tenemos una última pregunta, ¿te parece? Porque ya tenemos que cerrar. Ha sido muy ilustrativo y muy interesante estos comentarios que han hecho para seguir por más. Así, lamentablemente el tiempo ya se nos está acortando y me gustaría comentar la pregunta de mi colega de Uruguay, Soraya. Anteriormente la pregunta fue de una colega de Bolivia, que siempre nos acompaña en todas las charlas, y pregunta si que tiene un paciente con una mutación en el intrón 51 y quería saber las posibilidades terapéuticas. Así que si tenés algún comentario para hacer, Flor o Cecilia, les agradecemos. O sea, un paciente con Duchenne con mutación 51. Sí, pero intron es de splicing. Es una +1. El dato está, eso nada más. Es que no o sea, sirve. que falta información. No me sirve. Alcanza. Perfecto. Tiene que darme ese punto, saber si es de splicing o si es una de lesión. Porque si lo que pregunta, perdón, Mariela, yo sé que me tengo que apurar, pero es re importante y yo lo vi, fue una de las diapos que saqué, que me preguntan siempre si el exon skipping del 51 aplica a pacientes con delesión del 51. Entonces, por las dudas, si es esta la pregunta. Acá dice no. mutación Por en el eso, intrón pero 50. No, dice mutación en el intrón. ¿En el intrón? ¿Y pero cuál en el intrón? Sí. ¿Sabés qué? Le vamos a decir a Soraya que en todo caso te escriba. Exacto. Mariela, le pasamos vos tenés el contacto y que le escriba y se saque la duda. Exacto. Ahí está. Aprovechamos para poder a ver si podemos colaborar con este paciente y podemos avanzar un poco más. La verdad que quedan muchas preguntas en el tintero, fue muy extenso, muy rico, además en sus 2 dimensiones, tanto la clínica y la historia que tiene Cecilia, que nos ilustró todo el curso de vida con diferentes ejemplos de enfermedad de Duchenne, y Flor, que nos iluminó con todas las tecnologías de biología molecular, y nos quedamos con la información de que realmente los diagnósticos no son sencillos, y que la tecnología de biología molecular vino sí a traer luz y mucha colaboración, pero requiere a su vez de mayores especificidades de las que teníamos antes, cuando el panorama genético podía ser más simple. Así que les agradecemos. Me gusta mucho lo que colocaste, Flor, que en realidad cuando yo comenté que este año, como otros, se celebraba el Día de Concienciación de la Enfermedad de Duchenne, es verdad que no dejar por encima este hecho que fue apostando a las mujeres,
porque además es un tema que muchas veces las mujeres han sido excluidas en muchos aspectos, y creo que también el concepto, no solo para Duchenne, sino para todas las enfermedades recesivas, en relación al estado de portador y en relación a la decisión de salud sexual y reproductiva adecuada, incluye una mejora en las definiciones moleculares específicamente de las mujeres. Así que me parece importante, y eso tiene que ver con nuestro objetivo desde la RELAC de poder capacitar y avanzar. Y en eso también es estos ejemplos y estos espacios de colaboración. Sin duda que para este grupo de patologías, si no generamos redes, si no generamos espacios de colaboración, no vamos a transformar ni a poder realmente avanzar para llevar a una mejor salud humana. Así que bueno, los esperamos que Cecilia y Flor sean ahora parte de la RELAC, ya quedan incluidas como otros expositores en nuestra red, y bueno, y seguimos avanzando cada uno desde nuestro lugar. Así que para todos los colegas de la región, los esperamos para el próximo conversatorio. Un abrazo para todos. Abrazo y gracias. Gracias, Muchas Mariela, y gracias chicas, colegas Saludos. mías. Gracias, Bueno, muchas gracias. Ah, Muy linda la actividad. Compatriotas de la vecina orilla.